Ya han pasado 10 meses desde la posesión de Juan Manuel Santos, y los que lo elegimos estamos cada día más desconcertados. ¿Para dónde va el país? ¿Qué intenciones tiene el gobierno respecto a Chávez y a las FARC? ¿Por qué gobierna con quienes perdieron las elecciones? ¿Qué sentido tienen sus políticas? La democracia colombiana enfrenta la peor amenaza en medio siglo, un fraude peor que el de 1970 y la instauración de una autocracia con rasgos de tiranía. Vamos a señalar algunos de esos rasgos. Antes de ser candidato, Santos creó una página de internet que tenía el curioso nombre de Si no es Uribe, es Juan Manuel Santos, y durante la campaña llegó a usar a un actor que imitaba la voz de Uribe. Vamos a dejarlo en claro de una buena vez. En Colombia decidimos los colombianos. Tenemos que decidir nosotros el rumbo que queremos seguir. Yo confío en Juan Manuel. Si él confía en Juan Manuel, nosotros también confiamos. Juan Manuel presidente. ¡Únete! Eso era solo para conseguir los votos. Tras una posesión que recordó una coronación real, Santos se dedicó a armar componendas con los que perdieron las elecciones y emprendió una política completamente distinta a la que la gente eligió. Pronto se convirtió en el mejor amigo de Chávez y en su protector frente a las denuncias que lo podrían llevar a prisión como cómplice del terrorismo. Pero lo peor que se ha visto hasta ahora es la persecución al uribismo. La prensa, el poder judicial y las redes de poder ligadas a los nuevos aliados del presidente promueven enjuiciamientos torcidos para convertir en crímenes las políticas del anterior gobierno. Ya tenemos otro rasgo típico de una autocracia. La revista Semana la dirige un sobrino del presidente y se ha convertido en el principal órgano de propaganda del régimen. Alfredo Rangel, el único columnista que defendía al gobierno anterior, fue reemplazado por León Valencia, un antiguo jefe guerrillero que promueve la negociación política con los terroristas. La revista vive dedicada a insultar y calumniar al anterior presidente, al tiempo que ensalza a Santos. Esto lo hacen también los dos periódicos bogotanos, las principales cadenas de radio y televisión, los portales de internet y las cuentas de redes sociales de personajes ligados a esos grupos de poder. Hace falta ser muy ingenuo o muy cínico para negar que detrás de la obsesiva campaña de calumnias y agresiones está el gobierno, otro rasgo de autocracia. La base del poder de Santos es la alianza con las familias que detentan el poder desde principios del siglo pasado, que están ligadas a su vez con los grandes grupos económicos. Entre las políticas de Santos destaca la ley de víctimas, gracias a la cual los colectivos de abogados y demás cómplices de la extorsión la cobrarán a través del Estado, pues dominan la administración de justicia. Esa ley es una infamia tan grande que muchas personas desempleadas o desvalidas terminarán financiando las rentas de los tinterillos. Con ese fin, utilizarán a las víctimas que ellos mismos ocasionaron. Cada colombiano pagará varios millones de pesos para que aseguren sus rentas los políticos, jueces, activistas de las ONG y abogados. Ese dinero se dejará de invertir en creación de empleo o en infraestructuras, y muchas personas que podrían trabajar terminarán dedicadas a presentar pleitos, mientras que otras que no pueden laborar pagarán la ocurrencia del gobierno. Pero incluso las víctimas resultarán más pobres, porque el gasto en rentas de políticos bellacos y tinterillos impedirá el crecimiento económico. Así, una parte del país estará dedicada a litigar y reclamar plata a los demás y no a producir. Es lo típico de un régimen de ese estilo. Santos está convirtiendo a Colombia, más que nunca, en una verdadera cleptocracia, en un gobierno de los ladrones. La ley de tierras es por el estilo. No se trata de devolver propiedades a quienes las perdieron a manos de criminales, para lo que bastaría aplicar las leyes vigentes, sino de poner en entredicho toda la propiedad rural. A la hora de aplicar esa ley, todo título de propiedad podrá ser anulado por los jueces. El sentido de la justicia de dichos jueces se demuestra día a día con sentencias que son crímenes mayores que los que pretenden castigar. En ese sentido, con Santos desaparece otra característica de la democracia, la división de poderes.
El caso más sangrante es la negativa de la Corte Suprema de Justicia a aceptar como prueba los documentos de los computadores incautados en la Operación Fénix, en la que fue abatido el líder terrorista alias Raúl Reyes. Así las cosas, el descaro de los magistrados, sin duda, tiene relación con el interés de Santos de empezar una negociación política con las FARC y de brindar poder y reconocimiento a sus aliados políticos. Para esa negociación, parece que más bien convienen los asesinatos de uribistas o de personas críticas con la ley de víctimas. Son atentados de las FARC, pero abren el camino de la negociación que busca el gobierno. La formidable victoria que representaron los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe sobre las guerrillas despertó la reacción de los políticos colombianos aliados de Chávez. Los expresidentes Gaviria, Samper y Pastrana ejercieron presión sobre la cúpula judicial. De tal modo, la rebelión de la Corte Suprema de Justicia marcó los últimos años del gobierno de Uribe. En este escenario, Santos encontró la forma perfecta de aliarse con los magistrados, nombrando una nueva terna para elegir fiscal, en abierta violación de la ley, y favoreciendo la elección de una funcionaria ligada a Ernesto Samper. A ambos les conviene hacer desaparecer el uribismo, que es la corriente política que más apoyo tiene de los ciudadanos. Durante este gobierno, los atropellos judiciales se han multiplicado gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. El encarcelamiento preventivo, casi abiertamente encargado por el gobierno, de 4 funcionarios que trabajaron durante la administración Uribe en el Ministerio de Agricultura, es un atropello que generaría rebeliones en cualquier país democrático. La condena al general Arias Cabrales fue respondida por el presidente con gestos pantalleros de impotencia, como si no lo aplaudieran al mismo tiempo los cientos de paniaguados que lo ensalzan desde los medios de comunicación. Esos atropellos judiciales, junto con el desfalco de las leyes de víctimas y tierras, conforman otro rasgo autocrático. El primer frente en que se detecta esa desmoralización es el militar. Cada vez hay más desconcierto y hasta rebeldía en los cuarteles. La obediencia al gobierno termina generando en muchos casos deslealtad con la institución militar. Lo que hoy en día le conviene a un militar o policía que no quiera terminar en la cárcel es no hacer nada contra los terroristas. Pero lo mismo pasa en todos los frentes, pues cada vez está más claro que el gobierno quiere negociar con las FARC, para lo cual ya ha llegado a un acuerdo de mutuo reconocimiento y complicidad con los gobiernos del vecindario. ¿Qué ánimo tendrán los soldados para jugarse la vida cuando su jefe Juan Manuel Santos vive preparando componendas con Chávez, que arma y financia a quienes los matan? En definitiva, todo lo que los colombianos rechazamos en las elecciones de hace un año es lo que reina ahora, y el precio es el retorno de los crímenes. Los miembros de las castas de poder que reinaban en los 90 están felices. Los dirige el hermano mayor del presidente, personaje ligado a las organizaciones terroristas y a los gobiernos que las promueven, y que no tuvo empacho en declarar desde una editorial del Tiempo que si las FARC fueran derrotadas, pronto saldría quien tomara sus banderas porque la sociedad es injusta. La reciente discusión sobre la inclusión del conflicto armado en el texto de la ley de víctimas sirvió para que los portavoces de las organizaciones terroristas, que pontifican desde la prensa, hicieran una impresionante exhibición de poder. Como si dijeran, ¿cómo que no hay conflicto? ¿Es que no ven cuánta gente seguimos matando? Esos nuevos aliados del presidente son los empresarios o inversionistas del crimen. Por mucho que sufran los colombianos, ellos son cada vez más ricos y poderosos. Es más, como su objetivo es el sacrificio del sistema democrático, mediante una negociación que implante los asesinatos, mutilaciones, secuestros y extorsiones como fuente de derecho, se puede concluir que en Colombia ya no hay democracia. De hecho, a la democracia la ha reemplazado el capricho de un jugador de póker que complace a los que desde los años 60 pretenden abolirla. Es muy probable que en menos de un año los índices de homicidios, secuestros y actos terroristas vuelvan a ser como los del año 2000, pues ¿qué otra cosa va a ocurrir cuando el gobierno busca premiar esas cosas? Tenemos que hacernos conscientes de esa terrible realidad. Los demócratas no debemos apoyar a ningún candidato a cargo público que no se pronuncie en contra del gobierno de Santos. Derrotarlo sería el primer paso para el retorno de la democracia.